Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días al mundo, buenos días a todos los oyentes del Gobierno de la Mañana y la Z101. Queremos, como en cada mañana y este jueves especialmente, saludar al país. Jueves 19 de septiembre, año 2024, para decirlo con exactitud. Estamos junto a ustedes una vez más, prestos a llevar las informaciones que consideramos son las más importantes de una jornada que se acumula y que junto a otras arrastra informaciones pertinentes de la semana, del mes, del año, y así se va construyendo esta idea de lo que llamamos actualidad, que luego se va perdiendo, luego va siendo movida por otras informaciones que van entrando. Y en esa evolución constante, eterna, que no se detiene, de hechos importantes unos sobre otros, nacionales, internacionales, institucionales, económicos, de denuncia de servicios públicos que no han sido satisfactorios o de otros que pueden llegar a serlo. Aquí estamos con ustedes, con el reto de construir, como cada día, una revista, un repaso por todos estos temas a través de la herramienta principal de la opinión. No solamente informamos los hechos, sino que opinamos de ellos, hacemos juicios de valor, y en ese sentido intentamos abarcar las preocupaciones de los dominicanos de bien, de los dominicanos de trabajo, de aquellos que incluso habiéndose tenido que marchar de su país a otro proyecto de vida, a otro proyecto nacional, bueno, pues no abandonan a su país del todo y se mantienen vía la Z101, siempre atentos a lo que ocurre en este país que han dejado atrás físicamente, pero en el cual se mantienen involucrados en todos los aspectos de lo que aquí ocurre políticamente y económicamente, sobre todo no solo por la vía de las remesas, sino de la inversión directa y del eterno sueño de muchos de retornar a su país en mejores condiciones. Así las cosas, queremos como cada día iniciar con ese abrazo a esa audiencia local y esa audiencia transnacional que nos escucha, el país de aquí y el país de allá, diría don Rosendo Tavares Villalobos. Queremos, como de costumbre, recordar las vías de acceso a ese contenido, no sin antes agradecer también y de manera fundamental al Todopoderoso que nos da un día más de vida y un día más prestos a venir acá y a estar en estos micrófonos privilegiados, en esta plataforma encumbrada, en el gusto, en la confianza, en la credibilidad de la gente, para hacer el mejor uso posible, responsable de los mecanismos que permitan la tecnología de la información para amplificar este mensaje y otros tantos más. Gracias por estar ahí a través de las vías que continuamente cada día describimos. La posibilidad de ser escuchados en las frecuencias compartidas de la Z101 en cualquier parte del territorio de la República Dominicana, así como también la posibilidad de ser seguidos a través del portal Z101digital.com, que fue nuestro primer medio alterno, y de ahí al avance a la aplicación Z Digital, que es posible ser instalada en cada aparato celular. Por si todo esto fuera poco, estamos en la pantalla chica en ZTV, en los sistemas de telecable de Claro y de Altiz. Estamos llegando a ustedes a través de Roku TV y por supuesto también a través de los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, en todas las redes, digamos, ya tradicionales y otras que se van sumando. Vamos colocando allí nuestro contenido, nuestros enlaces, miniaturas, resúmenes, encuestas y todo aquello que genera esa interacción con ustedes sobre los temas más importantes que cada jornada nos ofrece. Todo esto es una vinculación con el pensamiento de ir siempre progresivamente, siempre hacia adelante, siempre adaptándonos a los hábitos de la gran audiencia por parte del presidente de esta estación y fundador de esta frecuencia, don Bienvenido Rodríguez Durán, y quienes se le acompañan en la toma de decisiones ejecutivas. Bienvenido Rodríguez León Bienchi, así como también un gran equipo a su alrededor, en la parte técnica, en la parte profesional y en la parte comunicativa. Cundo Camarena en los controles, Josefino Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y junto a ellos y junto a nosotros, más adelante, un gran equipo, todos estrellas de comunicación, que selecciona, prepara los temas de interés de cada uno. Vámonos a culminar esta introducción con los titulares que nos ha dejado pues la jornada del día de ayer y el inicio de esta de hoy, jueves 19 de septiembre. Más de 10 arrestados en el despliegue de la operación Búfalo NK. Búfalo NK, óyeme, estamos bien con los nombres, estamos creativos, salimos del mar, digo ni tanto, el búfalo es bastante amigo del agua, así que nos alejamos un poquito de los peces y de los moluscos, y ya estamos llegando a mamíferos, aunque muchos de ellos muy amigos del agua. Búfalo NK contra el narcotráfico. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, así como también la DEA y el Comando Sur estadounidenses, iniciaron el despliegue de la operación Búfalo NK en contra del narcotráfico transnacional y el lavado de activos. La operación incluyó más de 400 efectivos de fuerzas especiales de la DNCD,
Unos 47 fiscales ejecutaron 33 allanamientos de manera simultánea con un despliegue por aire, tierra y mar. La plana mayor de otra información del Partido Revolucionario Moderno aceptó la propuesta de su bloque de diputados que sugiere que la reducción de la Cámara Baja se limite a 20 curules en lugar de los 53 que había planteado el presidente de la República en su solicitud de reforma constitucional. Hay un espíritu de conservación en la clase política que dice que esta reducción es demasiada. Pero si ellos se ponen a pensarlo, los que se consideran buenos políticos, no sé cuántos de ellos se consideran buenos políticos, pero yo no estaría en ningún oficio ni compromiso si no me considerara que puedo ser medianamente bueno, o regular por lo menos, pero con la aspiración a ser bueno, a ser mejor cada día. Eso es a lo que uno aspira, ¿no? Los buenos diputados, los buenos políticos, los buenos representantes deberían ver la reducción de los 53 como una gran oportunidad de elevar cualitativamente las capacidades de ese Congreso. Pero aquí el pensamiento se construyó lamentablemente en una escalera invertida. El Intran multa con un salario mínimo a Caribe Tours por manejo temerario de uno de sus conductores. La empresa del transporte canceló al chofer, que también fue multado por la DGCET. Sería importante que este tipo de actuación fuera lo normal, no tuviera que ser tan resaltable como una noticia. Ojo que se agradece la responsabilidad de la empresa, pero bien pudiera y debería extenderse esa práctica a todos los empresarios. Eso incluye a los empresarios del transporte, incluyendo aquellos que, como debatíamos en estos días, se creen con derechos adquiridos de por vida en la vía pública y entienden sus miembros que por tener ciertas siglas no son fiscalizables. No son fiscalizables. Yo ando aquí con fotos y videos de cosas que me han pasado. Luego decido no subirlas. A veces uno tiene que ser un poquito cuidadoso también hasta del trabajo del otro. Pero quienes sí tienen que hacer ese trabajo deberían igual implementar que la normativa es para todos. No solo para el chofer privado de vehículo individual, sino también para quienes andan con las vidas de decenas de personas dentro de sus autobuses y manejan como si estuvieran en patinetas en las calles dominicanas. La Policía Nacional informó que fueron arrestados 4 ciudadanos colombianos acusados de violentar vehículos estacionados en diversas plazas. Eso es importación de hábitos delincuenciales, porque la inmensa mayoría de los migrantes sabemos que son gente de trabajo, pero siempre se cuelan unos cuantos que son bastante necios y que tratan de traer novedades, ¿no?, de su terruño, en algunos casos que son más avanzadas que las modalidades de robo locales. Y esto pues lo intentaron en varias plazas. Los detenidos: Alexander Calixto Martínez, Luis Fernando Amaya Gutiérrez, Isabel Flores Petrel y Carlos Ramírez Alzate, quienes figuran con antecedentes delictivos en su país de origen, Colombia. La Dirección Nacional de Migración informó este miércoles que se abocará a repasar una vez más las acciones de los agentes y el personal de apoyo que participan. La entidad hizo la declaración luego de que un ciudadano haitiano se lanzó de un tercer piso mientras era perseguido por sus miembros en Villa Francisca, en el Distrito Nacional. Yo creo que esto está muy bien, porque siempre es mejorable el manual de abordaje. Yo creo que siempre se puede mejorar, de toda fuerza del orden, de toda fuerza coercitiva. Eso es así. Puede mejorarse el nivel de comunicación, el nivel de aviso, los niveles de alguna manera acercamiento a individuos que, estando en pugna con la ley, tienen que ser directamente perseguidos y reducidos. Yo creo que todo eso está muy bien. Sin embargo, no vemos que habrá casos, y hay casos siempre, de gente que está dispuesta a no ser controlada por las autoridades. Usted ve gente, incluso en Estados Unidos o en otras partes del mundo más desarrollada, que simplemente se resiste al arresto. Hay gente que tiene un problema de cualquier tipo, puede ser psicológico, puede ser de cualquier tipo conductual, con la autoridad. Sobre todo cuando la autoridad se ejerce de manera vertical y clara ante un individuo que no le reconoce muchas veces esa autoridad a quien está haciendo, a quien está uniformado en el área. Y es lamentable, sobre todo en una situación de desesperación que puede producirse en quien sabe que lo van a fiscalizar y posiblemente a llevar a su país de origen, tomar cierto tipo de actitudes. Así que con esto sí es importante que Migración decida revisar sus modalidades, pero no olvidemos que siempre habrá casos, siempre los habrá, de gente que es irreducible, de gente que no está dispuesta a tal vez ceder, entiende que ya sus compromisos aquí o la forma de vida tiene que ser aquí, y que volver a su país de origen para ellos es la muerte. Y en ese sentido, habrá gente que preferirá tirarse por una tercera
que simplemente entregarse a las fuerzas del orden. Y eso no necesariamente tendrá que ser culpa de quienes ejecutan el mandato de ley, aunque, insisto, en este caso tiene que revisarse, como decimos cada día, se tiene que generar una investigación. Señores, 2 olas explosiones de aparatos han dejado 32 muertos y 3.200 heridos según autoridades en el Líbano, recordando el caso relacionado a los beepers, a los pagers, como le llaman en inglés, a los localizadores, como le llamaban más temprano en la historia, a los localizadores electrónicos precisamente, y que ahora se han convertido pues en los beepers, los que los recordamos. Se supone que el abastecimiento de Hamas fue interrumpido por la inteligencia israelí y que todo esto propició que se le colocaran los artificios explosivos. Ahora, como es común, viene un lavado de cara de que esto le pasó a civiles inocentes, claro, porque civiles inocentes libaneses, en un país que tiene celulares de la última generación, estaban usando beepers. ¿Quién estaba obligado a usar beepers? Los miembros de un equipo de un grupo terrorista que está atacando a Israel con todo lo que puede y que había decidido utilizar esta tecnología, intentando pues mantenerse fuera del alcance del rastreo electrónico y de cualquiera de las posibilidades de ser interceptados sus mensajes. Y ahí tienen. Señores, la gripe no me deja casi hablar. El gobierno de Haití creó un consejo electoral provisional que está siendo solicitado por la comunidad internacional para llamar a elecciones. Yo voy a insistir en que esto no tiene sentido, en que de verdad la lucha por la formalidad es una y la lucha por la realidad es otra. La lucha por la realidad se está llevando en las calles de Haití, donde ya varias pandillas han mandado emisarios a las fuerzas de normalización de ese país para intentar pactar sus entregas, para intentar pactar de alguna manera una tregua, han dicho ellos, mientras que la autoridad ocupante y los grupos que están enfrentando a las pandillas dicen: no, lo que queremos es rendición y enjuiciamiento por los crímenes que ustedes han causado. En ese sentido, mientras se lucha en la realidad, en el lodo del día a día de la realidad haitiana, estos vive bien, estos bebevinos, estos sommeliers están hablando tonterías. Una de ellas es la de un consejo electoral. En Haití no están dadas las condiciones para generar, con el nivel de documentación de su país, con el nivel de identificación de cada ciudadano, con los niveles que hay hoy de logística y del gasto que se tendría que incurrir mientras hay prioridades, y sí, puede haber prioridades que están por encima de una votación en este momento en Haití. El rito democrático, el culto a la democracia, no es un culto idolátrico, es un cálculo, es una apuesta racional. En un país las cosas, si no están dadas para unos comicios, y lo que va a salir de ahí va a ser igual de ilegítimo y va a tener una base insostenible como la tuvieron las elecciones terribles del 16 y las que hubieron antes, por igual, para producir el mismo resultado. Caramba. La desgracia del pueblo haitiano está altamente relacionada a sus élites gubernamentales, a sus élites económicas y a sus élites de la política internacional que, hay que decirlo, han formado en sí misma una capa, son una casta de la sociedad, de gente que tiene una nacionalidad de aeropuertos entre Francia, Canadá, Estados Unidos, y donde su educación muy inclinada al posmodernismo obviamente bebe de esas aguas y le ha sacado mucho provecho al victimismo que está muy en boga y al discurso de la dictadura del débil, la idea de que todo el que salió perdidoso, perdedor en cualquier ecuación histórica merece reparaciones. Esta idea está en boga y le presenta a los ganadores y a los hijos de los ganadores el discurso de la culpa, y en el caso de los demás el discurso de la vergüenza. Con culpa y con vergüenza, entonces se obliga a los demás a arrodillarse ante esta supuesta autoridad moral que te da haber sido el perdidoso en una ecuación histórica, en una relación de hechos históricos. Y en el caso de Haití, hay quienes desde esa escuela de pensamiento que está cada día más metida en las universidades de Occidente, cada vez más metida en los hijos de las clases medias, que ya en clases medias y altas, que habiendo perdido conexión con el trabajo y el sacrificio que costó generar el confort que tienen, sobre todo el caso estadounidense y europeo, pues gustan, son un territorio muy, muy fértil para este tipo de ideas y de tonterías. Lo han aprovechado muy bien los profesores y formadores que vienen de cierto espectro ideológico. Así que Haití no tiene condiciones para... No hay que ir a ninguna universidad suiza, ni francesa, ni de ningún tipo,
a entender que la historia ha dicho que volver a generar comicios en un país donde no están dadas las condiciones va a generar una autoridad igual y legítima. Comiencen primero por autoridades locales, comiencen primero por generar municipios fuertes, comiencen primero por generar la capacidad de tener policías en esos municipios ahora que tienen las fuerzas kenianas, que las entrenen, que aprovechen la propuesta de México y la propuesta de otros países de entrenar fuerzas del orden y que con ello pues puedan dar al paso con esto. Luis Abinader estará presente en México en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, importante, no importa cuál sea nuestra opinión sobre un gobierno o los políticos o cuál es el marco, digamos, ideológico. En general es bueno tener buenas relaciones con todos los países en la medida de lo que se pueda y en la medida que esos gobiernos lo merezcan, siempre y cuando no irrumpa la democracia. México está en una situación muy difícil, sobre todo con la propuesta que ya toma cuerpo de generar un voto directo por los jueces. Eso va a generar, y la realidad es que yo no sé cómo se va a salvar el pueblo mexicano de los efectos perniciosos que puede tener eso, pero mientras tanto ella es la presidenta elegida por los mexicanos en un sistema democrático que todavía, pese a todo, respeta sin dudas el voto de las mayorías y que debe generar obviamente las mejores relaciones de nuestro país con México, que es un país hermano y con una gran influencia histórica y cultural en América Latina, en los países más pequeños. México fue el país del cine, del México lindo y querido de los años 40, el México de oro, con su música, con la creación de figuras folclóricas extraordinarias, amadas, queridas por los dominicanos, que con la radio y ya luego con la llegada de la televisión de la época se hicieron asiduos consumidores del folclore y del entretenimiento que surgía desde México, figuras de todo tipo, del humor mexicano, que si Cantinflas, que si un Chespirito, el arte, pero también la vinculación a la libertad política que México siempre le brindó a los exiliados. El exilio dominicano en México es menos conocido que el exilio dominicano en Cuba o que el exilio dominicano en España, pero fue importante también en la dictadura y fue importante en muchas épocas. Es en México donde termina Núñez de Cáceres. Es donde termina Núñez de Cáceres siendo miembro del Congreso, y en el área, me parece que de Tamaulipas y en Chiapas, siendo un importante hombre de la vida pública y política de esta nación, después de haber pasado por Venezuela y también haber hecho un gran servicio a ese país. Así que hay que desearle lo mejor a esa nación tan impresionante que es la tierra de los aztecas. Bueno, señores, en la medida en que la entrada de oxígeno en nuestros pulmones lo permita, cerrar esta introducción diciendo y ratificando una vez más que es penoso, muy penoso, que la gente haya entendido, los que participan en política, y me refiero a una parte importante de amigos queridos de la bancada del PRM y de que ahora son el partido ultramayoritario de la Cámara Baja, y ante la propuesta de la reducción de los 53 diputados, yo no veo mal que haya una discusión de ideas, que haya una discusión de es mejor así, es mejor así, pero cuando el criterio de conservación de un número de puestos es la conservación de espacios políticos, porque nosotros no podemos suicidarnos como clase, y el suicidio como clase es conservar canonjías y conservar ineficiencia y conservar una representación que se ha diluido, señores, y se ha diluido también gran parte del respeto que merece muchas veces un legislador que lo hace bien y que ellos mismos saben que son muchas veces víctimas de que se les meta a todos en un mismo saco, lo cual es injusto porque sabemos que hay gente que llega ahí con el mejor deseo de que sus representados, de que quienes le votaron se sientan representados, en efecto, se sientan dignamente representados. En ese sentido, nos parece que hay una involución ante este debate. Estamos llegando a una especie de visión sindical, gremial de la política. Y cuando la visión es sindical, es gremial, y se pierde de vista la idoneidad del Congreso, de la cantidad de puestos que tiene, del crecimiento que se dio a través de diversas fórmulas y cambios de su número, pero al mismo tiempo una disminución de su rendimiento que el país le echa en cara. La imposibilidad que ha dicho el propio presidente de la Cámara de tener que generar con esa cantidad y calidad de legislador, a veces consensos, negociaciones y procesos, cada vez es más difícil. Los propios partidos no están pensando racionalmente. Así como hemos hablado de adelgazar el Estado, de ponerlo a dieta, dice Juan Ariel. Brillante, Juan Ariel, te felicito por tu independencia de criterio, hermano. Qué bueno que sigas siendo así, que sigas diciendo lo que piensas, independientemente de que muchos de tus compañeros no pueden abandonar el guión que tienen escrito y el papel del que no pueden dejar de mirar cuando dicen opinamos tal y tal cosa. Te felicito porque así se construye
una política que tenga la legitimidad del debate necesario. Cuando le toque a Juan Ariel decir un punto con el que no está de acuerdo, puede hacerlo a boca llena, porque ha sabido encontrar matices dentro de su operación como político crítico de decisiones de él que está del otro lado. Hay dos formas de pensar a veces como oposición: oponerse a todo, que todo se dañe, porque si se incendia el país, yo volveré triunfalmente sobre las llamas y cenizas del sistema. Esa idea de que se joda todo para que ganemos todo, no le ha servido a mucha gente. Y la idea también de quienes generan una especie de superioridad dialéctica de que si no somos nosotros, ninguna decisión es buena ni fue bien tomada, porque ellos no tienen la capacidad. La realidad es que el mundo es cambiante y no se siente esperar a nadie. Pero esa forma de hacer oposición es correcta. Y vuelvo a los diputados diciéndoles que el sacrificio en política forma parte también de los méritos de quienes hacen buena política y de quienes pasan a las siguientes generaciones como ejemplos cualitativos. Gente que ha sabido sacrificar beneficios del puesto y beneficios de la figura que ellos encarnan, y gente que ha sabido presidir una modificación constitucional en cualquier parte del mundo para decirle al resto: no, yo me voy a poner un límite. El poder de los presidentes no puede ser omnímodo, o el de los legisladores, o vamos a devolverle a las alcaldías cosas que le hemos quitado. Vamos a fortalecer la descentralización, la toma de decisiones, vamos a llevarla la forma más cercana que se pueda tomar a las regiones y a las poblaciones del país. Ese sería el anhelo, sin dudas, de muchos de nosotros. Pero cuando estos debates llegan a este nivel, a la gremialización, a la visión sindical, agrupémonos porque vienen contra nosotros y vienen contra nuestro barrilito y vienen contra nuestro cofrecito y vienen contra nuestras canonjías y vienen contra nuestros privilegios. ¿Saben qué? Los buenos diputados pudieran ganar hasta más dinero legítimamente, con buenos salarios, yo no me opongo a eso, si la Cámara fuera menor también. Pudieran, como pasa con el Estado en general, se pudiera dar el lujo de pagarle a sus servidores públicos lo necesario y lo que en otros países se les paga, si estuviera el número idóneo de servidores. Eso es igual que cualquier economía eficiente, desde una cafetería, desde un negocio X, que suele tener el número mínimo posible con el que opera y con el que genera servicios y la transformación de los bienes que vende o que alquila, que arrienda, en la mejor calidad que se pueda, con el número de recursos humanos que puede. ¿Por qué? Porque eso es un costo. Y hay gente que no le gusta la visión economicista, puede ser, pero es una visión también cualitativa y es una visión de legitimidad. El sacrificio forma parte de una cultura política sana, pero ahí se metieron otros espíritus. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos en la medida de, obviamente, todas nuestras posibilidades hoy gripales, pero también junto a un gran equipo de gente que está hoy plena, dispuesta a dar como siempre lo mejor de sí, a volver con nuestra ronda de comentarios y nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.